Sí, profe. Perfecto. Mire cómo nos quedaría. Menos 5 sobre x a la menos 6. ¿Sí? Fantástico. ¿Se va entendiendo cómo tenemos que trabajar con potencia? Sí, profe. Sí, profe. Estas derivadas de potencia, bueno, recuerden que estamos recién con las primeras, ya vamos a pasar a hacer esos ejercicios largos en donde tenemos que derivar cociente, raíz, ¿sí? Recién arrancamos con derivadas, por eso, ¿sí? ¿Ustedes vieron algunos ejercicios con Gustavo? Sí, algunos ejemplos a medida que veíamos lo teórico. Claro, sí, está bien porque él siempre le da ejemplos. Perfecto. Entonces, bueno, estos ya tenían una idea de cómo se resolvían, ¿cierto? Ustedes vieron multiplicación, vieron cociente, ¿hasta dónde llegaron con derivada? Vimos muchas cosas. Me parece que vimos todas, profe. ¿Vieron todas las propiedades? ¿Vieron Sí, ahora cociente, estamos vieron multiplicación? Sí, ahora Bueno. estamos viendo derivadas Sí. sucesivas. Perfecto. Esa derivada sucesiva es cuando vos calculás la derivada primera, después calculás la derivada segunda y todo en base a el resultado anterior. ¿Sí? Esas son las derivadas sucesivas. Después vieron también el método de la cadena, ¿no es cierto? Cuando van derivando una función y adentro de eso tiene otra función y adentro de eso tiene otra función. Bueno. Sí, también. Sí. Vieron que se va complejizando un poco. Bueno, cuando trabajo con raíz, ¿qué es lo mejor o lo que suele resultar hasta más fácil? Dependiendo, vuelvo a repetir, del ejercicio. ¿Sí? Yo en este caso, fíjense en que trabajé con potencia recién, pero tenía 1 arriba, así que a mí me convenía, ¿qué cosa? Seguir trabajándolo con potencia y listo. ¿Sí? Y lo llevamos arriba. Ahora, cuando yo tengo raíz y tengo la raíz de x, fíjense en que estoy hablando de f de x, nada más. O sea, sigo en la misma de y que sea en función de x. Cuando yo tengo la función raíz de x, lo puedo escribir como x elevado a la 1/2. ¿Sí o no? ¿Sí? Recuerden que a la raíz la puedo convertir en potencia y lo puedo trabajar dependiendo del ejercicio que me dan. Puedo trabajar con la fórmula de derivada de la raíz o con la fórmula de derivada de la potencia. ¿Sí? En este caso, como es directa, estoy trabajando con la parte izquierda que es directa, entonces me conviene siempre a mí llevarlo a potencia. ¿Por qué? Porque me resulta mucho más simple. ¿Cómo hacemos cuando yo tengo la raíz de x elevado a la 1/2? En este caso me quedaría 1/2 por x a la que 1/2 menos 1. Menos a la 1/2 menos 1. Perfecto. ¿Sí? Fíjense en cómo me queda. Me queda 1/2 por x a la, bueno, le ponemos 1/2 menos 1. Si ustedes calculan el 1/2 menos 1, le va a dar, miren cómo tenemos, nos queda una potencia negativa. Entonces, como nos queda una potencia negativa, yo puedo decir, bueno, mira, tengo 1/2, que era lo que habíamos dicho que teníamos, por esta x que está en el numerador, bájala al denominador, ¿sí? Y puede ser por x a la 1/2. Y como yo sé que x a la 1/2 es raíz cuadrada de x, lo represento como raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Se entendió lo que se hizo acá o no? Esto es como decir 1/2 por x a la 1/2. Así. 1/2 por x. Si yo bajo ese exponente negativo, me queda, ¿qué cosa? A la 1/2. ¿Sí o no? Sí. 1/2 por x a la 1/2, este 1/2 lo puedo escribir como potencia o lo puedo escribir como raíz. ¿Sí? Bien. Ustedes me van a decir, bueno, ustedes van a encontrar varios ejercicios ahora cuando empiezan a trabajar con derivadas, van a encontrar un montón y van a decir, profe, pero mire, no me coincide. ¿Por qué? Porque a veces llegamos hasta este punto, ¿sí? Y fíjense
Fíjense en cómo queda expresado en el ejemplo, o cómo queda expresado con respecto, estamos trabajando con la guía de Dante. Acuérdense que seguimos trabajando a full con la guía de Dante. Vamos a hacer todas las derivadas de la guía de Dante a lo máximo posible, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener, ¿sí? Un medio, y si en el apunte le puede decir un medio de x a la 1 medio, o un medio raíz de x. Ambos están bien, ¿sí? Bien. Vamos a empezar a ver ahora, para ir ampliando un poquito más el panorama, vamos a ver qué pasa cuando, fíjense en que yo voy a estar trabajando con la derivada de suma y de restas, fíjense en que trabajo con, y en este caso, prestemos atención. Yo no estoy trabajando directamente con y en función de x. Si ustedes se fijan ahora, tengo mi función f de x está formada por, vean esto, está formada por u, por b, por w. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a pasar a trabajar con mi tabla de derivada en la parte derecha, en donde yo digo, esta función, mi f de x, está formada por, ¿y cuántas? Y está formada por 3 funciones, en donde tengo a u, que es una función, donde tengo a b, que es otra, y donde tengo a w, que es otra. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Trabajo ahora con funciones, parte derecha, ¿sí? Y la derivada va a ser la derivada de cada una de la suma o de las restas. Dice la derivada de una suma o de resta de funciones es igual a la suma o la resta de las derivadas de dicha función. ¿Sí? Entonces voy a tener la derivada de u más la derivada de b menos la derivada de w, que son las distintas funciones. Me dan el ejemplo. Fíjense en que tengo el ejemplo. Tengo primero la derivada, en este caso, de x a la cuarta, más la derivada de x al cubo, menos la derivada de 2x. ¿Cómo calculamos esta derivada? F' de x. ¿Cómo la calcularíamos acá? Esto sería igual a ¿qué cosa? 3x al 4x al cubo más 4x al cubo. Recuerden, más 3x cuadrado. más 3x cuadrado. Muy bien. Menos 2 porque era, recuerden que estoy practicando la derivada de la potencia y la derivada de, en ese caso era k por x, ¿te acordás? Entonces estoy trabajando con esa propiedad, con la de k por x, que es la derivada de una constante por la función, ¿sí? En este caso, al usar la identidad que vale 1, es igual a menos 2. A ver, ¿qué me están preguntando? Ah, perfecto. Muy bien, NASA. Ujú. Ay, qué feo que quedó, porque le escribí encima. Profe, ¿y ese ya sería el resultado final para esa derivada, para la derivada de esa función? Exacto, este es el resultado final. Le voy a borrar el rojo para que se pueda interpretar y ver bien, ¿sí? Porque si no, ahí está. Claro, y ese es el resultado final. Ahí queda. ¿Sí? Bien, fíjense en que era 4x al cubo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quería que lo hiciéramos juntos primero para analizarlo. Después lo vemos. 4x al cubo más, en este caso era 3x cuadrado menos 2. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Por qué? Porque ahora ya voy a empezar a trabajar con algo que me encanta. Bueno, a mí derivadas me fascina, pero esta formulita es como que me puede, ¿sí? Que es la del producto, ¿sí? Es cuando yo
voy a multiplicar dos funciones. Voy a trabajar con una función u y una función b. Y voy a decir, bueno, la derivada de u por b, ¿cómo se calcula? Bueno, ustedes ahora tienen la ventaja, vuelvo a repetir, tienen la ventaja de que en el parcial van a poder estar con la tabla en mano. Nosotros antes, presencial, esto lo trabajábamos la primera clase, obviamente, las primeras clases con tabla, pero ya después estábamos con sin tabla, ¿sí? Y en el parcial, ni te cuento, en el parcial tampoco usabas tabla, ¿sí? Entonces, nosotros decíamos, la derivada del producto de dos funciones, de u por b, es igual a la derivada de la primera función, u por b sin derivar, más la derivada de la segunda función por u sin derivar. ¿Sí? A eso se refiere en la formulita. Había, ¿saben por qué no seguía? Porque estaba intentando recordar un dicho. Gustavo le dijo algún comentario o les dijo algún dicho de, el producto de U por B, ¿o no? Creo que no. Había un dicho que era una vaca. Bueno, ya lo voy a buscar. Una vaca. Creo que era una vaca vestida de Una uniforme, profe. vestida, yo estoy segura que era una vaca vestida, pero el último no me acuerdo de qué. De uniforme. Ah, el uniforme, bueno. Esa era una cosa como para decir, bueno, un mnemotécnico para acordarme de la fórmula, obviamente para los que no estábamos en la presencialidad y no podían usar las tablas en mano. Ahora en esta instancia, bueno, tampoco no hace falta de que ustedes estén acordando de una vaca vestida de uniforme, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque están vuelvo a repetir, el día del parcial pueden estar con la tabla. ¿Sí? Sí, no me acuerdo, me parece que también hasta el compañero tiene razón. Yo me voy a fijar, ¿sí? Yo me voy a fijar, había una cosita, hay una mnemotecnia, pero yo me voy a fijar. Y si no, bueno, nos acordamos de que yo siempre me acuerdo de, dadas dos funciones, u por b, es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Y listo. Tampoco no es tan difícil, ¿eh? Bien. Ya cuando toquemos temas de integrales les voy a enseñar unos truquitos que ese sí le suelo dar a los chicos en presencial también. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de esto que es tan lindo. ¿Y qué? Ni le cuento. Bueno, veamos este ejemplo. Tengo, calculame, me dice la derivada de x al cubo de u por b. Calculame la derivada de u por b, de x al cubo por el seno de x. Entonces, ¿sí? Tengo que tomar x al cubo y el otro es u y el otro es b. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calcularíamos esa derivada? A ver, ¿quién me dice? Recuerden que estoy en una suma, es algo sencillo hasta acá. Ah, perdón. Hay algo que nos tenemos que acordar. ¿Qué me estaría faltando ahí? A ver. Saber la derivada del seno. Muy bien, sí, sí. Porque si no sabemos la derivada del seno, no lo vamos a poder sacar. ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la derivada del seno? ¿Están todos con tablita en mano? Coseno. Es el coseno. Perfecto. Entonces, ahí esto es algo también, chicos, que hasta en el intensivo que di en febrero pasó igual. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decirle? Ustedes están con tablita en mano. A veces se confunden en la derivada del seno, la derivada del coseno y la derivada del seno, el coseno del coseno al seno. ¿Sí? A veces se confunden con eso.
Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a tomar a U y vamos a tomar a B. Vamos a hacer. Y lo vamos a analizar. Ahí está. Lo vamos a analizar. Me dice, la derivada, me dice, vamos a tomar a U, es U por B. ¿Sí? Analicemos. Dice, vamos a ver la fórmula. Me dice, toma la derivada de U. ¿Sí? ¿Cómo sabemos hacer nosotros? Se lo voy a escribir acá abajo y después si tengo algún otro ejemplo, lo borramos como para que no esté encima, que después no se entiende nada. Ustedes en el parcial, aconsejo, inclusive no hablemos del parcial, hablemos de los ejercicios que van a poder hacer hasta la semana que viene, con las primeras derivadas, van a poner cálculos auxiliares, ¿sí? Ponen cálculos auxiliares y van a poner, por ejemplo, que U es igual a X al cubo, por ejemplo. Y vamos a decir, y U derivada, y van a hacer, ¿sí? Bien prolijito, cosa de poder practicar bien. Y U derivada van a decir, bueno, estoy trabajando con la derivada de una potencia. Entonces, si yo trabajo con la derivada de una potencia, repasamos y decíamos que era 3 por X elevado a la potencia menos 1. 3 menos 1 me da 2. ¿Sí? Y de esta manera ustedes ya tienen a U y tienen a U derivada. ¿Sí? Lo mismo van a hacer con la parte de B. B, ustedes van a decir que B vale el seno de X. Entonces, B derivada, la derivada del seno, es el ¿qué cosa? Es el coseno. Bien, una vez que ustedes colocan cálculo auxiliar y dicen U vale tanto, U' vale tanto, B vale tanto, B' vale tanto, recién ahí vamos a agarrar y vamos a armar nuestra fórmula. Y yo digo, bueno, la derivada es igual a, acordándome de qué cosa. Bueno, o me fijo en la tabla. Me fijo en la tabla, obviamente tengo que ver en dónde me voy a fijar, partes de derecha, y digo, bueno, voy a colocar primero U derivada. Bueno, tenemos a U derivada, 3x cuadrado, ¿sí? Por B sin derivar. ¿Qué era sin derivar B? Seno. Bueno. ¿Qué fórmula tenía? Esto, no se equivoquen en esto, ¿eh? Si yo tengo un producto, es más. Si yo tengo un cociente, es menos. ¿Estamos de acuerdo? Producto es más. Más. Entonces, ¿qué cosa? La derivada de B. Yo dije que B era seno, entonces la derivada es coseno. Coseno. ¿Por qué cosa? U sin derivar. Y U sin derivar era ¿qué cosa? X al cubo. Y ahí quedó el ejercicio. Bien, ¿se va entendiendo hasta acá? Vicente, ¿se entiende? Perfecto, perfecto. Chicos, ¿alguno que no entienda cómo hago para trabajar con el producto? ¿Con la derivada del producto de dos funciones? De dos funciones en este caso.